Este es el laboratorio número 3, amplificador de instrumentación y filtros. Filtros pasabajas, presentado por Juan David Silva López y Nicolás Gómez Sierra. En este presente informe se muestran todos los resultados y el análisis obtenido en la práctica de laboratorio mediante la simulación de un montaje en el software Proteus. Este montaje sería un filtro pasabajas de primer orden, definido como un circuito RC, y el montaje de un filtro pasabajas de segundo orden, que son varias etapas de ese circuito RC. Partiendo del hecho de que el filtrado de frecuencias es un método para procesar señales, podríamos afirmar que los filtros funcionan a través de la delimitación de frecuencias de muestreo. Esta frecuencia de muestreo podríamos recordar que es el número de muestras por una unidad de tiempo, tomadas en una unidad de tiempo. Y pues se toman de una señal continua para producir una señal discreta. Todo esto dentro de un rango de frecuencias permitidas. Es allí donde podríamos definir lo que es en sí un filtro pasabajas. Un filtro pasabajas es aquel filtro que permite el paso de todas las frecuencias desde 0 Hz hasta la frecuencia límite, que es denominada la frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte es el límite en la respuesta de la frecuencia en la que la energía del sistema comienza a reducirse o a disminuirse. En la frecuencia normal, en la señal de entrada, normalmente existe una reducción del menos 3 decibeles, es decir, del 50% de la potencia, con respecto a su valor original, que son 0 decibeles, que sería 100%. Este es en sí el valor de la frecuencia de corte. De manera que podemos obtener el orden del filtro de acuerdo a su configuración. El orden, como se recordará, es el grado del polinomio del denominador de la función de transferencia resultante. Si queremos un filtro pasabajas de primer orden, vamos a tener una configuración normal de una resistencia y un condensador a la entrada no inversora del amplificador operacional. Si por el contrario se quiere un filtro pasabajas de segundo orden, se organizarán diferentes etapas de resistencias y condensadores, de manera que se tenga más de una etapa para completar esta fase de segundo orden. Teniendo en cuenta entonces qué caracteriza a los filtros pasabajas, se podría definir que funcionan de la siguiente manera. Cuando se manejan frecuencias muy altas, el voltaje final es igual o cercano a cero, puesto que en la ecuación se conoce que es inversamente proporcional con respecto al valor capacitivo. Entre mayor frecuencia, mayor resistencia existirá y por lo tanto la salida de voltaje se minimizará. Es decir, solo tomará las frecuencias que son bajas. Allí se puede observar el corte de aquellas frecuencias altas. De manera opuesta, si la frecuencia es baja, el valor resistivo será igualmente bajo y la salida del voltaje coincidirá con el valor de entrada del mismo. Bueno, como lo mencionó mi compañero Nicolás, para este laboratorio se realizó un montaje de dos filtros, dos filtros pasabajas, uno de primer orden, que es este que está acá, y uno de segundo orden, que es el de acá abajo. Se realizó el montaje de los dos filtros aparte, se hizo el análisis de cada filtro
de la frecuencia de cada filtro y después se montaron los dos filtros a la salida de un montaje que habíamos realizado en el laboratorio anterior eh, de un amplificador de instrumentación. A la salida de ese amplificador de instrumentación que ya habíamos montado, se montaron estos dos filtros pasajes de primero y segundo orden. Entonces, pues acá voy a explicar un poco lo que se realizó en la simulación. Pues como lo mencioné inicialmente, se hicieron primero los montajes de los dos filtros aparte, realizando los cálculos que se encuentran en el documento que está acá. Pues no lo voy a explicar ahorita porque se extendería un poco el video, pero para la realización de estos filtros, pues de primer y segundo orden, cada uno tiene una cierta cantidad de fórmulas y operaciones matemáticas para llegar al valor de las resistencias y del condensador de cada filtro. Eh, en este caso, en el filtro de primer orden tenemos un solo condensador, en el de segundo orden tenemos dos condensadores y 7 elementos, 4 resistencias, dos filtros y pues el amplificador. Pues a continuación voy a mostrar primero la frecuencia o la respuesta a la frecuencia del filtro de primer orden, que es el que tenemos acá. Con este voy a explicar lo que les mencionó mi compañero Nicolás de la frecuencia de corte y de los dB. Entonces, pues para hacer esto vamos a limpiar la gráfica que tenemos acá. Vamos a darle simular. Dejamos que corra, lo paramos y le damos simular gráfica y maximizar. Entonces, como se puede ver acá, acá saco la curva de la frecuencia en la que podemos apreciar hacia el lado izquierdo los dB y acá en la parte derecha inferior la frecuencia, acá, qué pena, la frecuencia acá y acá los dBs en los que se encuentra, digamos, el corte, la frecuencia de corte. En este caso, este montaje de primer orden se realizó para una frecuencia de corte de 20 Hz. Entonces, pues nos ubicamos sobre los 20 Hz, que es esto que está acá. ¿Sí? Acá nos los está marcando. 19.9, muy aproximado. Y acá nos muestra pues los dBs, que está en 3. Podemos ver, digamos, que para los filtros pasabajas de primer orden, el desfase en la frecuencia de corte es de 45 grados y para los de segundo orden es de 90. En nuestro caso, pues en todo el análisis que hicimos, decidimos escoger el filtro de segundo orden porque tiene una mejor etapa de filtrado, pues debido a esto que acabo de comentar de el desfase en la frecuencia de corte, que es de mayor, digamos, caída de 90 grados. Pues se puede decir también de los filtros pasa-baja que a mayor frecuencia, pues menor es la amplitud. Y pues acá está, digamos, como les comenté, la frecuencia del filtro pasa-baja de primer orden, 20 Hz, más o menos, muy aproximado, y 3 dB, y ahí es donde está pues la frecuencia de corte. Eso está para este filtro. Para el siguiente filtro, que es el de segundo orden, es este que tenemos acá en la parte inferior. Vamos a conectar acá la alimentación. Limpiamos nuestra gráfica. Corremos la simulación. La paramos y generamos la gráfica. Para acá, como se puede pues ver, tenemos ya tenemos una frecuencia de corte más o menos en los filtros pasa-baja de segundo orden, sea entre menos 12, más o menos menos 15 podría llegar a ser. Entonces, digamos, acá nos paramos sobre la frecuencia, que es de 20. Este filtro también se realizó a frecuencia de 20 Hz. Y acá vemos que los dB nos dan en menos 15.3, muy aproximado. Entonces acá es donde tiene la frecuencia de corte. A continuación voy a mostrarles ya el montaje de estos dos filtros, pero sobre el montaje
que realizamos la clase pasada sobre el montaje del amplificador de instrumentación. Este mismo montaje está acá, pero pues simulado acá. Entonces, como podemos ver, acá está montado nuestro amplificador de instrumentación. Esta primera etapa que está acá. Y a partir de acá ya comienza la etapa de filtro pasabaja de segundo orden, que es el que está arriba, y filtro pasabaja de primer orden, que es el que se encuentra en la parte inferior. Acá decidimos poner un osciloscopio para ver la respuesta también, digamos, gráfica de las señales y también pues la de frecuencia en la que se ven la caída de las dos curvas. Entonces vamos a limpiar acá vamos a simular. Vamos a parar para generar primero esta gráfica. Acá podemos ver la caída de las dos curvas. Tenemos la roja, que es la del filtro de segundo orden, de primer orden, qué pena, que es esta roja que está acá. Y la verde que está acá, la U2, es la del filtro de segundo orden. Entonces, como podemos apreciar, pues tiene una mejor caída y un mejor filtro ahora de la de segundo orden, que fue la que decidimos escoger, por lo que ya había comentado antes, que el desfase en la frecuencia corte es de 90 grados. Entonces es pues mucho mejor que la de primer orden. Vamos a minimizar acá. Por acá tenemos la alimentación de entrada de todo esto. Acá tenemos en la resistencia que se utilizó o que se calculó la clase pasada para el valor de RG para las ganancias. Entonces la vamos a poner acá en 9K, que fue la mejor ganancia que nos dio. Vamos a volver a simular para ver en el osciloscopio la respuesta de todas estas frecuencias. Entonces acá podemos ver la respuesta del sistema, del primer sistema, la primera parte del, del circuito de instrumentación, del amplificador de instrumentación, que como les comenté es este que está acá, que fue el que tratamos el laboratorio pasado. Y por acá tenemos pues la salida ya del filtro pasabajos de segundo orden y el filtro pasabajos de primer orden. Entonces, eh, para el filtro pasabajos de segundo orden, que es este que tenemos acá arriba, tenemos la respuesta en amarillo, que es esta que está acá. La roja es la del sistema completo, la del amplificador de instrumentación. Y la azul, que nos sale totalmente plana, es la del filtro de primer orden, pasabajas. Entonces, pues esto sería todo. Pues como comenté, decidimos escoger el filtro de segundo orden pasabajos porque tiene un mejor filtrado de la señal y pues funciona de mejor forma. Como lo mencionó mi compañero Nicolás, un filtro pasabajos es aquel que deja pasar todas las frecuencias bajas, por decirlo así, las frecuencias altas las filtra para evitar pues el paso. Pues bueno, muchas gracias.